Mira, hay una cosa muy importante que he visto ahorita, y es que creo que un grupo de filosofía, o bueno, no sé si es un grupo, refutó a Rigoberto Hidalgo, y sobre todo porque está usando conceptos bueno, del alma, de pues ya dentro de debates como el aborto, por ejemplo, y ya eso lo hace más problemático porque lo que está haciendo Rigoberto Hidalgo es dejar mal parado al tomismo en general, y eso es lo que más me preocupa, ¿no? Y más que nada de que se exponga a todos los tomistas como personas que utilizan un lenguaje muy sofisticado y a primera vista, pero cuando, por ejemplo, haces un análisis, muchos llegan a pensar que este, son sofistas, ¿no? Y eso es lo más preocupante porque yo, pues con las interacciones que he tenido con ustedes aquí en teísmo metafísico, pues no lo veo así. Ajá. Entonces, y yo creo que a lo mejor ustedes estarán de acuerdo que para muchas de las veces no es posible este simplificar un término dentro del tomismo, por ejemplo, porque muchas de las veces se necesita la rigurosidad, pero ello no implica que porque yo sea riguroso no voy a hacer lo mejor posible para que tú me entiendas. ¿Me explico? Sí, pero a ver, mutete, Edwin, para que no tengas retorno. Rigoberto no es tomista propiamente. Rigoberto, pues no sé, es un eclético de Temu, porque se agarra cositas por aquí, se agarra cositas por allá. Del teísmo neoclásico, del teísmo clásico, William Lane Craig y todas, de cualquier, de muchos recursos apologéticos que hay, y los combina en un solo discurso, y ya se prácticamente es una mezcolanza de conceptos que propiamente si tú los analizas bien te das cuenta que pueden entrar en contradicción. Y vamos a ver más adelante eso, justamente cuando trata de argumentar la existencia del alma, cae en un problema sumamente evidente, que es combinar dos escuelas filosóficas que tienen conceptos del alma diferentes. Entonces, ya vamos a ver eso si es que llegamos a la parte de la demostración de la existencia del alma. Ahí vamos a darnos cuenta cómo Rigoberto cae en varias contradicciones. Entonces, ¿están todos listos para empezar? Yanni Comocos se va a unir más ratito, dice. Si están todos listos para darle play. Sí, yo sí. Edward, ¿ya solucionaste tu problema? Sí, yo también. Ya estoy listo. Ya, perfecto. Sí, ya. No, a Leonardo no le pregunto porque es mi lacayo. Él va a obedecer todo lo que diga. Bien, le damos play entonces. Quisiera nada más decirte, ¿quieres que pactemos el debate en diciembre? El segundo de la existencia de Dios. Listo. Bueno, en mi discurso de apertura, accediendo a la temática del aborto 24 horas antes, voy a adjudicar de que solamente existen dos tipos de proposiciones, aquellas que están justificadas o aquellas que están injustificadas. Así que antes debemos de sustentar un sistema epistemológico para constatar la veracidad de nuestra creencia, acompañado de verdades metafísicas. Número 1. Mi sistema de pensamiento se va a basar en la existencia de una realidad objetiva. Tenemos un marco de lo real, una realidad que podemos constatar por medio de los sentidos. 2. La aprobación de la razón, pues negar la validez de la razón destruiría cualquier esquema de funcionamiento ante cualquier afirmación. Y 3. Principio de no contradicción, pues un aborto no puede ser bueno y no bueno al mismo tiempo y en el mismo sentido. Luego tenemos el principio de finalidad, que es un fin teleológico formulado para que todo ser que tiende a un fin, pues tiene un valor propiamente de diseño y materia y forma. Ahora, también tenemos un principio de identidad, de dignidad ontológica, que esto es lo que tiene valor en sí mismo, no puede ser reducido a un medio. Ahora, solo sobre esto voy a montar todo mi sistema epistemológico para justificar que el aborto está mal. Observación empírica, dialéctica, intuición y método científico. Por supuesto que sin reducción al fisicalismo. Ahora, vamos a iniciar con el análisis de la realidad, porque para poder responder si el aborto es bueno o malo, tengo que analizar la realidad. Dale. Bueno, no sé qué habrá querido decir con principio de finalidad, pero yo lo que entiendo que en Santo Tomás el principio de finalidad se formula de toda gente obra por un fin. Uh-huh. Pero no sé si tenga que ver así como lo formuló exactamente Rigoberto, pero
A mí me queda la duda, pero no sé No, cómo esto. vamos a ver cómo lo desarrolla, pues, porque yo la verdad cuando llegué al debate ya estabas en el discurso de apertura de Dallas, entonces no vi el de Rigoberto. Así que vamos cómo lo desarrolla y ya luego después su desarrollo, si hay algo que decir, pues se dice, ¿no? Claro, pero si quieres interrumpir antes, no hay problema, ¿vale? Dale. Número 1. Si una proposición es pertinente a la realidad, entonces todas las demás proposiciones deben ser falsas. Lo que define como vida, luego no se puede definir como no vida, principio de no contradicción. Al refutar el aborto solo necesito establecer qué es y cómo funciona la realidad. La realidad es todo lo que es en cuanto a lo físico y lo metafísico, porque no solamente lo único que existe es la materia. Roger Penrose, físico no creyente, divide el mundo matemático, material y mundo mental. Desde que aceptamos esto, Dallas, ninguna creencia puede ser reduccionista, Ni siquiera el materialismo filosófico, que es propiamente contradictorio. Sobre esto, entonces, construimos en la concepción ontología moral que ningún proceso físico-químico puede probar, y entes en participación que participan de un principio siendo sustancia existente en la realidad, de modo que en la realidad encontramos sustancias individuales de naturaleza racional. Sobre este marco se construye con absoluta certeza el concepto de persona, quien es el concepto dado por Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. Dicha definición acompaña dos verdades, una en acto y una en potencia. Ahora, aquí hay potencia y discernimiento moral en la concepción y hay acto de personificación ontológica en la concepción. Así que queda establecido que si ese individuo posee potencia y acto en estas dos verdades. Luego, pertenece al cuarto grado de perfección, donde el ser humano no solamente es como la roca, sino que es, vive, siente como un animal, pero no solamente es esto, sino que es, vive, siente y piensa, cuya categoría es el ser mayor del ser humano. Define potencia y discernimiento moral y acto de personificación ontológica es persona. Dicho esto, si posee estas dos características, nadie puede ser abortado. Quisiera aportar algo ahorita sobre en lo que va el debate. Vale, precisamente algo de lo que yo quería precisamente señalar y que medio hice hincapié en la publicación que hice fue esa actitud que tiene Rigoberto, digamos, de ser demasiado, o sea, no oscuro, porque sí, o sea, lo que dice sí se puede entender, pero es obvio que si el debate es dirigido hacia un público que no domina términos filosóficos, pues obviamente a las personas les va a sonar a chino, ¿no? Entonces, básicamente esa sería quizás mi primera observación negativa de parte de él. O sea, aparte está debatiendo con Dallas, o sea, Dallas no es un tipo que se dedica a la filosofía, claramente es alguien común y corriente que solo hace contenido para internet y nada más. Entonces, sí, al menos yo sí veo mal esa parte. Sé que no tiene que ver más con la parte personal o de la actitud de él, no necesariamente refuta su argumento, porque de hecho en la postura creo que estamos de acuerdo, yo también soy pro vida, pero sí, digamos que esa actitud de ser demasiado oscuro para la gente que no domina esos términos es una pésima forma de abordar el tema, y porque no vas a convencer a nadie. Ya, y se trata que en estos debates pues la finalidad es que uno simplifique lo que uno sabe para persuadir a la otra persona de que pueda pensar, ya sea no como nosotros, pero al menos razonar sobre nuestra postura y por qué sostenemos lo que sostenemos, y claro, apelar a su razón, que ellos entiendan por qué es más razonable ser pro vida que ser pro aborto. No, sí, en eso tienes razón. O sea, muchas veces se usa los tecnicismos como un método de protección hacia tu argumento, en el sentido de que vuelves tu argumento muy sofisticado, tan sofisticado que que no es entendible, no es inteligible por el debatiente y por lo tanto no sabe por dónde refutar, ¿no? Entonces es un buen truco retórico, pero justamente también también te juegas en contra porque los espectadores no te van a comprender tampoco. Entonces pierdes la efectividad de poder hacer llegar tu mensaje. Pero te hace ver es intelectual, entre comillas, ¿no? Entonces es un recurso retórico que se usa muchas veces, pero más por personas que lo que buscan es poder zafar del debate que tratar de demostrar lo que dice. Y si te das cuenta, Rigoberto está lanzando afirmación tras afirmación, pero ninguna la desarrolla. Ninguna la desarrolla en su exposición, porque justamente por usar es el galope de Gish, que es justamente lanzar afirmación tras afirmación, argumento tras argumento, sin desarrollar ninguno. Ese truco retórico también es beneficioso, en el sentido de que
puedes, el debatiente no va a poder refutar todos los argumentos que has presentado y entonces puedes concluir diciendo de que como no se te ha refutado completamente, tu postura es la más razonable, ¿no? Pero solamente son juegos retóricos, no tienen nada que ver con la intención de demostrar una verdad ni nada de eso. ¿Seguimos? ¿O alguien más quiere decir algo? Yo, Dale. bueno, como se puede apreciar bastante, es que Rigoberto ya empieza a utilizar muchísimo, como tú mencionas, el juego retórico de la falacia de Galope-Gish, ¿no? Que es la que usa también Ben Shapiro para debatir con oponentes que en realidad no son de gran relevancia académica. A lo mejor lo puedo usar con Alex O'Connor, porque también no es la primera vez que sucede que, por ejemplo, personas como Rigoberto utilicen esta clase de trucos retóricos para aparentar una brillantez, pero cuando se les hace, los paras en seco y y les pides un análisis a todas y cada una de sus premisas, bueno, pues ahí todo el discurso se cae. Ajá. Y pues ese es el problema muchas de las veces con la memorización de discursos de apertura, ¿no? Que él les llama así. Ujú. Y no estás ejerciendo como tal el pensamiento crítico y racional, ¿no? Y pues poner en juego tus ideas, ¿no? Sobre todo porque de eso se trata más que nada en el ámbito filosófico, ¿no? Y pues pasarlas pasarlas por fuego para ver qué tan brillantes son esas ideas que tú dices, ¿no? Sobre el aborto, por ejemplo, en este caso. Y hay otra cosa que me llama la atención de Rigoberto, y es que en vez de enfocarse en un tema específico, lanza una serie de temas como método científico o epistemología, y entonces ya no sabes a dónde ir, ¿no? O sea, como queda muy ambiguo lo que dice. Ajá. Y, y eso es lo que se debe de evitar a toda costa en un debate, ¿no? Bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? De que por lo menos debes de tratar de ser claro, porque te estás dirigiendo a un público que a lo mejor la inmensa mayoría no cuenta con formación académica. O dejemos a un lado la formación académica. 10 o 15 minutos para leer activamente, ¿no? Por ejemplo, o verse un podcast o leerse diversos artículos sobre temas en específico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un gran peligro, la verdad, cuando uno quiere hacer un debate, pues no bien preparado. Sí, yo quisiera agregar algo a lo que dijo Edwin. Bueno, yo claramente sí he visto el contenido de Rigoberto. De hecho, hay ciertos videos en los que él abarca cosas en las que sí estoy bastante de acuerdo con él. Sin embargo, pues, como dice Edwin, o sea, poner tantos datos en tan poco tiempo vuelve casi imposible que tu oponente te pueda responder, porque básicamente lo que haces es confundirlo. Entonces, considero que no es una buena forma ni para el oponente ni para las personas que escuchan, porque estoy muy seguro. Bueno, yo vi el debate que tuvo con Heredia y pasó exactamente lo mismo. Y como dijo Edwin, o sea, eso de aprenderse un discurso y siempre repetir lo mismo, porque exactamente lo que está diciendo acá no es muy diferente a lo que dijo en el debate con Heredia y no es muy diferente a los otros videos o shorts que él hace para redes sociales. Entonces, digamos que solo es un mantra ya, o sea, a lo mejor sí sabe lo que significa lo que dice y todo eso, pero el hecho de que lo repita todo básicamente casi en el mismo orden, pues da esa impresión de que es un discurso aprendido y que básicamente solo repite y repite el mismo discurso. Y creo que también un punto crucial para uno verificar si comprende algo es saber explicarlo no solo de un mismo ángulo o decirlo de memoria, sino poder aplicarlo ya sea en ejemplos metafóricos, hacer, qué sé yo, parábolas, cosas así, o sea, entonces, sí, vuelvo y repito, o sea, eso no,
no refuta como tal la postura de Rigoberto, pero sí digamos que queda muy mal y es una pésima forma de cómo llegar al público o cómo persuadir al público a que pueda entender por qué nuestra postura es la más razonable, al menos en este tema. Eso sería mi único aporte. Aunque hay mucho público ya no se fija mucho en el contenido del discurso, sino en la actitud que tiene ¿cómo se llama? El expositor, ¿no? Porque si ves los comentarios del debate, en su mayoría son a favor de Rigoberto, pero no es porque Rigoberto haya argumentado y haya desarrollado bien su postura, sino porque esa actitud de superioridad intelectual a la gente le hace indicar, este tipo habla con tecnicismos y habla como si supiera de lo que está hablando, con una actitud de seguridad. Entonces, seguro que tiene la razón. ¿Ves? Es ese tipo de pensamiento hay en muchas personas. Entonces, se dejan llevar por eso y olvidan el contenido de lo que el expositor está desarrollando. Entonces, mucha gente cae en eso y bueno, ¿no? Y convence y vende y en fin. Entonces, ¿continuamos? ¿O alguien más quiere decir algo? Sí, continúa. Vale. Me muteo. Es un acto deliberado e inmoral, esa es la definición. Ahora, en la evidencia científica de que es sustancia individual, cito el libro de El ser humano en desarrollo, embriología en orientación clínica, por Antonio Cruz. Dice, el desarrollo humano comienza en la fertilización, el proceso el cual un gameto macho espermatozoide se une con un gameto hembra y forman una sola célula llamada cigoto. Esta célula altamente especializada y totipotente marca el principio de cada uno de nosotros como individuo único. Al ser humano con potencia y discernimiento moral, se suscriben los principios de bioética, principio de autonomía, principio de no maleficencia, principio de beneficencia y principio de justicia, adjudicando a la concepción el inicio de la vida. La vida es un hecho, Dallas, y no es un derecho, sino que propiamente se tiene derecho a sobrevivir, y propiamente se parte del hecho. Cito al biólogo nuevamente Antonio Cruz y dice: el huevo cigoto posee autonomía desde el punto de vista genético, ya que aunque dependa del útero materno para su nutrición y excreción, su desarrollo estará guiado por la información que contienen sus propios genes. Ahora, presentaré 3 blindajes argumentativos. Rigoberto, un segundo, antes de que continúes con los 3 blindajes, quédate ahí. Es importante que le digas a tu equipo que ahora mismo soy un poco saturado tu micrófono, me lo está diciendo todo el chat. Se está oyendo saturado el micrófono. ¿Me ayudan con ¿Vale? eso, por favor? Es importante. ¿Cuántos minutos llevo? Vale, ya está. Ya, no, si nosotros por aquí ya no es, ya tú has tocado lo que tenías que tocar, un poco saturado y se te oye muy alto. Entonces, listo. Si podemos bajar eso un poquito y ya continuamos. A ver, sube un poquito, altavoces. Ahí, ya está. Continúa listo. Ahora, Rigoberto. Ok, listo. Muy bien, voy con mi blindaje argumentativo, en donde hay un blindaje. ¿Estás bien aquí? ¿Me escuchan bien aquí? Sí, mejor. Ok, listo. Ok, excelente. Voy con un blindaje argumentativo en donde voy a argumentar un blindaje ontológico aristotélico tomista, una moral formal base el pensamiento kantiano y una dialéctica identitaria desde el hegeliano. Ahora, el silogismo aristotélico va de la siguiente forma. Toda sustancia individual de naturaleza racional posee dignidad intrínseca desde su constitución sustancial. Ahora, aquí tenemos a Santo Tomás que dice que la persona es lo más perfecto que existe en toda la naturaleza. 2. El embrión humano desde la concepción es sustancia individual de naturaleza racional. Así que, por lo tanto, el embrión humano posee dignidad intrínseca desde su constitución. Para esto tenemos a John Finnis que dice, en Natural dice, la vida humana es un bien básico, irreductible y absoluto. Ahora, abortar destruye un bien ontológicamente absoluto, no es reducible, por ejemplo, a intereses meramente subjetivos, y negar la dignidad de la embriología es negar la universalidad racional del principio de persona. Reconocer la dignidad embrionaria fundamenta los derechos humanos coherentes sin exclusiones arbitrarias ni subjetivas. Desde la base moral kantiano, tenemos que todo ser que puede ser tratado como un fin en sí mismo debe ser respetado como sujeto moral. Para esto tenemos también en la obra de Immanuel Kant que dice: obra tal modo que use la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio, de modo que negar la condición en fin en sí mismo convierte al humano en un mero instrumento. La moralidad kantiana exige una universalidad y negar obviamente los embriones contradeciría la coherencia deontológica fundamental. Luego,
tenemos que respetar los embriones porque obviamente tiene una finalidad y este es el fin teleológico dado que existe una sustancia individual de naturaleza racional. La premisa menor de la base moral kantiana es que el embrión humano posee en sí mismo la especie en fin en sí mismo. Lo que quiere decir es que Kant lo que dice es que la humanidad en cada individuo exige respeto sin importar su estadio vital. Entonces, por supuesto que desde que es concepción ya es vida y se respeta como una persona más. El embrión posee naturaleza humana y excluido esto sería totalmente arbitrario. Así que, por lo tanto, el ser, en fin, en sí mismo, debe ser respetado como sujeto moral. Así que sobre esto se establece una base ontológica y una base moral formal. Ahora, luego tenemos el silogismo hegeliano, que el individuo es síntesis entre lo universal, es decir, la idea del espíritu objetivo, y lo particular, la vida singular y concreta. Luego tenemos también el embrión como individuo concreto que porta la totalidad potencial de la idea humana y su negación no es mera biología. Así que su negación es el desarrollo del espíritu humano, dado que el materialismo es propiamente contradictorio. Así que la conclusión, por tanto, sabotar es interrumpir violentamente la dialéctica del espíritu humano, negando una manifestación concreta de la libertad. No me estoy aferrando a Hegel ni a Kant, pero desde una cosmovisión cuya cosmovisión explica la realidad en su totalidad, es más que suficiente para establecer qué es vida. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en el artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Quien niegue la sustancia, por ejemplo, si Dallas es pro aborto, está negando la sustancia y por lo tanto caería en el absurdo de que niega su propia existencia, puesto que niega lo que sustenta ser persona. Conclusión, el aborto es asesinato. Muchas gracias y fin de la clase. Wow. Vale, cambiamos de plano. Digo algo antes de- Yo creo que lo dijo muy rápido y bueno, estarían muy mal parafraseados, tal como los mencionó, pero creo que la mayoría de los argumentos son válidos. Pero claro, en ningún momento trató de justificar ninguna de las tantas premisas que dio para sostener que la conclusión es verdadera. Entonces, ese va a ser el mayor problema, es decir, simplemente está afirmando premisas, afirmando premisas, pero el problema va a ser cuando tenga que demostrar que son verdaderas si él quiere separar la conclusión de las premisas. Y, bueno, yo por el momento no escuché que justificara ninguna de las premisas. Y bueno, otra cosa es que también dijo que el materialismo es intrínsecamente contradictorio, me parece, y eso tampoco fue algo que justificara. Entonces, claro, o sea, uno le puede conceder la validez a los argumentos, pero si uno discute o no da pruebas o razones por las cuales no tiene ningún sentido solo afirmar la conclusión. Entonces, la validez es de gratis, es lo más sencillo que uno puede conceder. Entonces, no veo cómo eso podría justificar tu postura. Yo sería la acotación que haría. Sí, yo quisiera aportar que en lo personal noto bastante que, vaya, digamos, a veces ponen a debatir un tema y Rigoberto siempre por alguna razón trata de llevar el debate a la discusión sobre cuestiones ya profundas de la existencia. O sea, se supone que el tema es aborto y de hecho yo me vi un poco el debate hasta la mitad, pero ya a la mitad ya dejan de estar hablando del aborto y empiezan a hablar ya cuestiones que metafísicas, ontológicas, ya sobre posturas filosóficas de existencialistas. O sea, cuando se supone que el tema central es el aborto, ¿no? Entonces, ahorita en la explicación que se acaba de escuchar, ha hecho precisamente eso. O sea, si bien ha tratado de justificar por qué el aborto, digamos, es malo o por qué su postura debería ser correcta, o sea, siento que no es necesario apelar a principios tan fundamentales para eso. Al menos yo en lo personal considero que el aborto se puede tratar desde 4 temas: el jurídico, el social, el científico y el filosófico. Pero el filosófico básicamente solo apelando a esos principios sencillos, ya sea, por ejemplo, lo que es un ser humano, por qué la vida humana vale, ¿ya? Y para eso no es necesario irnos tan profundo y tan allá en la teología para poder justificar por qué la vida humana tiene valor o por qué, digamos, el embrión ya debe ser sujeto de derecho, ¿no? Entonces, o sea, siento que es un tema que se puede abordar desde esos 4 ejes transversales y si conocemos un poco esos 4 ejes transversales, podemos solucionar el tema del aborto fácilmente sin necesidad de estarnos metiendo en tanto tecnicismo y confundiendo además a la gente, ¿no? Sí, y bueno, me gustaría hacer mi aportación final aquí, y es precisamente de si Rigoberto realmente está
entendiendo lo que Hegel está hablando acerca de lo universal y de lo particular realmente. Eso es lo que me llamó la atención. Y otra cosa que con la que estoy de acuerdo con Leonardo es precisamente de que Rigoberto Hidalgo no justifica las premisas de sus argumentos. Y ni siquiera para el primero, o sea, y como lo dice claramente Eduardo, ¿no? Que no es necesario que te vayas tan profundo, ¿no? Entonces, y se puede abordar desde esos cuatro puntos de vista, ¿no? Desde esos cuatro ángulos. Ajá. Y pues sí, a la verdad suena apantallador lo que dice Rigoberto, pero ahorita analizándolo bien, pues no no está diciendo, oye, es premisa uno, pues cómo podemos concebir o cómo podemos saber de que la premisa de tus argumentos son reales, ¿no? Cómo se verifican en la realidad, ¿no? Y pues sí, o sea, ya nada más lo que hace aquí es cavar más huecos ajá, dentro de este tema tan complejo como lo es como lo es el aborto. Vale, perfecto. Yo prácticamente comparto lo que dijo Leonardo, así que sería repetir lo mismo. Vamos a darle. Ahora Dallas, tienes tú la oportunidad el momento de presentar tu tesis. Vale, antes de entrar dentro del tema, me gustaría decir, y esto, porque es que me hiciste un ataque ahí personal muy gratuito, me parece, al inicio del todo, que además, de alguna forma reflejas una situación de algo que estuvimos hablando en privado y lo representas para la gente como si aquí yo fuera un payaso y tú diciendo que eres poco profesional por incluso aceptarme, cuando yo te dije de atrasarlo un poco, pero al final quedamos en hacerlo igualmente sobre otro tema. En ningún momento he dicho que no. En un momento he dicho de no debatir sobre eso, simplemente dije que lo atrasamos un poco nada más. Pero bueno, me parece muy feo esto por tu parte, decirlo de esta manera, y más aún habiéndome entrado el debate como de buena manera y ahora te pones súper agresivo de la nada. Pero whatever, voy a explicar mi punto y las desarrollo, así que podemos empezar con el tema. Bueno, para mí el aborto, evidentemente estoy a favor de él, ¿vale? Y he preparado una serie supongo que está viendo ahora mismo aquí en directo, he preparado una serie de puntos y también estudios que todo el mundo puede consultar los enlaces que les dejo aquí puestos para que vean que no hablo por hablar, ni hablo de tonterías, ni nada del estilo, ¿vale? El primer punto de todos que quiero tratar, voy a resumirlo muchísimo, luego profundizamos más al respecto. El primer punto que quiero tratar es lo fácil que es quedarte embarazada, y es que mucha gente tiene la concepción de quedarte embarazada lo haces porque quieres, y eso es algo que no es así. Incluso métodos que más se usan, como por ejemplo es el condón, en el uso normal del condón puede tener perfectamente un 13% de probabilidades de fallar. Por ejemplo, que se explote, que suele suceder, o que se te quede dentro, que también puede suceder. Entonces, el embarazo puede ocurrir incluso a veces sin darte ni cuenta, porque hay mucha gente que está practicando, la luz no está tal, y al final terminas dentro sin darte cuenta y llegó el lechero y nadie se da ni cuenta de lo que ha pasado. Y luego queda el embarazo, con lo cual no es tan fácil el decir, no, quien se queda embarazada es porque quiere. No, muchas veces incluso tomando métodos anticonceptivos, no es tan sencillo, y se estima que alrededor del 48% mundial de los embarazos eran no planeados. Después, como he dicho anteriormente, el 13% de las veces de riesgo habitual del condón puede fallar, el 2% se usa de forma perfecta, que esto es importante, por eso dice el 98% de efectividad. Luego, la vasectomía, que es la que tengo yo, por ejemplo, a pesar de que es de las más seguras, tiene el 0,15% de probabilidad de fallar también, y eso es otra posibilidad que está ahí. Después, alrededor del 40% de mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos 2 embarazos no deseados en su vida, y en lugares con pobreza, peor todavía, repitiendo bucles de pobreza. Las complicaciones de quedarte embarazada son muchas, desde enfermedades gestacionales, trastornos hipertensivos que pueden provocar fallos cardíacos y más cosas, diabetes gestacional, mayor mortalidad general o reducción de la calidad de vida. Y esto es muy importante, no quiero que en ningún momento se diga que yo niego que es vida, porque lo es, para mí es vida incluso antes de la concepción. Tus espermatozoides ya están vivos de por sí, los óvulos ya están vivos de por sí. Aquí no es una cuestión de si está o no está vivo, es una cuestión de qué es lo más correcto que hacer y cuál es el mal menor general. Anualmente, unas 700 mujeres mueren solo en Estados Unidos. No he encontrado muchos datos de otros sitios, pero en Estados Unidos, que es un país todos muy desarrollado y con un montón de calidades médicas, 700 mujeres mueren anualmente
por complicaciones relacionadas con el embarazo, teniendo en cuenta que el 84% son prevenibles, pero muchas veces pues no ocurre, mucha gente no va tanto al médico o qué sé yo. Los problemas físicos y mentales que pueden ocurrir, entre ellos muchos que voy a leer luego a continuación, por ejemplo, desde aumento de peso permanente, habitualmente psicológico, problemas de incontinencia urinaria que puede ocurrir de forma absoluta, estos problemas del embarazo general, ¿vale? Perder dientes, que es algo que realmente sucede en las mujeres embarazadas, pérdida permanente de pelo, enfermedades de piel, manchas permanentes, desprendimiento de los músculos abdominales, ensanchamiento de las caderas permanente, estrías, y estos son algunos ejemplos de las cosas más comunes que ocurren que al 90% de las mujeres se les queda habitualmente la barriga así, con lo cual no es algo que digamos que tienes que tener de forma no consentida cuando quieres tener un embarazo, lo cual lleva muchos riesgos. Si quieres tener hijos, perfecto, maravilloso por ti, pero la cuestión es que es algo que la gente tiene que poder decidir de forma individual y no que alguien le obligue, ni mucho menos se olvide desde la ley a tenerlos. Fluctuaciones en estrógenos, luego temas de matrimonio se calcula aproximadamente que el 67% de las intimaciones maritales se reducen, divorcios a causa de problemas con los niños, insatisfacción, etc. Y en hijos no deseados es mucho peor, probabilidad mucho más alta de madres usando drogas en hijos no deseados, madres con hijos no deseados que se lo dejan a los padres, a los abuelos, a los tíos, algo que es de hecho muy común en LATAM, que mucha gente deja a sus hijos con otras personas porque no los quiso tener. Beneficios de permitir el aborto de las mujeres. No solo aumenta su calidad de vida, sino aumenta la calidad en sí económica del país, al poder permitir a las mujeres decidir cuándo tener un hijo y cómo tener un hijo. Las percepciones de las mujeres acerca de cómo efectivamente pierden tanto dinero como trabajo como educación a la hora de tener un hijo no deseado importante, no planeado. Estudios psiquiátricos que ya explicaré con más extensión ahora. Legalizar aborto mejora un 68% de la pobreza general en mujeres versus las que se lo negaron. Aquí tenéis el artículo del paper científico por si lo queréis leer. Estudios que, un momento que no se ve del todo algunos, ahora. Incluso en países pobres, permitir la legalización del aborto aumentó la participación de la economía del 2 al 5% de las mujeres en muy poco tiempo. Los riesgos de abortar de forma ilegal, porque tú, aunque lo quieras prohibir, no lo vas a impedir. Es exactamente lo mismo que pasa con las drogas. Por mucho que las prohíbas, no las van a dejar de comprar y no las van a dejar de usar. Y si os fijáis, el riesgo en los países de mortalidad es el mismo es superior cuando está más prohibido o más restrictivo el aborto. También ocurre el mismo nivel de mortalidad en los mismos países donde está más restringido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, puedes ver estas estadísticas que son de Rumanía específicamente, del paper que estuve leyendo, de cómo cuando se restringe el aborto aumentan las muertes por aborto, cuando se dejan de restringir vuelven a bajar de nuevo. Luego, cuándo es vida y cuándo no, que esto es importante también. Hay varios estudios científicos aquí que os recomiendo leer si queréis. Y esto también entra el tema moral de cuándo se considera vida, cuándo no se considera vida. Todos los estudios determinan que el sistema nervioso se produce alrededor de las 24 a 28 semanas. Antes de eso, el feto no puede sentir dolor. Y esto es algo que está constatado por muchísimos estudios. Hay algunos que lo reflejan en las 12 semanas, pero estos están muy criticados precisamente porque es más un acto reflejo que algo que realmente haya tenido ese feto una evolución. A fin de cuentas, tú cuando tienes, por ejemplo, no sé, tienes el motor de un coche, pero no tienes el coche tiene que ser entero para poder funcionar. Pues lo mismo ocurre con un bebé, cuando no está totalmente formado, no puede sentir de la misma manera que un ser humano. Significa que no vaya a ser un humano, pero no puede sentir de la misma manera que un humano. Y aquí ya son preguntas. Ya con esto he terminado el resumen resumido de lo que quería tratar. Vale, ha quedado completamente clara tu tesis, Dallas. Ok, a ver, muchas de las investigaciones que presentas las he verificado personalmente y sí, o sea, sí, son ciertas. Los porcentajes de la efectividad de los anticonceptivos presentados, ¿no? Pero a ver, yo tengo en cuanto a la cuestión de los anticonceptivos como prevención del embarazo y que por lo tanto, o sea, no ser efectivos, debemos legalizar el aborto. Yo tengo una postura muy radical ahí, en el sentido de que para mí eso es no abarcar lo fundamental del problema. Lo fundamental del problema para mí es justamente el sexo, el acto sexual, ¿no? Se ve no como fin en cuanto a la reproducción, sino en base a sus consecuencias secundarias, que es el placer. El placer no es el fundamento del acto sexual.
El placer es consecuencia, es una parte de las relaciones sexuales, pero el fin último biológico es la reproducción. El aparato masculino y el aparato femenino son para reproducirse, ¿vale? Que dentro del acto sexual se tenga placer es una cuestión secundaria. Sin embargo, las personas que legalizan, las personas que usan los anticonceptivos y todas esas cuestiones, ponen el placer como lo fundamental del acto sexual. Entonces, para mí ya ahí hay un problema, en el sentido de cómo se ve el acto sexual. Entonces, si tú ves el acto sexual como el fundamento al placer, o sea, que el acto sexual es para tener placer y no para reproducirse, entonces ya pues, ¿no? De ahí se sigue que por lo tanto necesitamos anticonceptivos, necesitamos el aborto y todas esas cuestiones. Pero si tú ves el acto sexual de forma biológica, que es justamente la reproducción, te das cuenta que no solamente existen los anticonceptivos, si es que no quieres tener hijos, sino también la castidad, que es justamente no tener relaciones sexuales, ¿no? Que es 100% efectivo. Entonces, para mí no les gusta, eso no les gusta. Correcto. Para mí ahí es un problema fundamental, en tanto que no se está tocando el raíz de la raíz de la cuestión, ¿no? Luego tenemos la cuestión de la justificación del aborto, ¿no? No sé, reduce la pobreza. Ese tipo de discurso es muy peligroso, bastante, porque prácticamente lo que se está diciendo es matemos a los pobres antes de que nazcan. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero recomendar una conferencia de Agustín Laje que se llama 4 discursos del aborto refutados. Y en él básicamente es una genealogía histórica de todos los discursos que han habido a lo largo de, valga la redundancia, la historia, para justificar el aborto. El primer discurso obviamente fue el racial, que después ya no pudieron seguir usando al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque ya todos sabemos lo que pasó. De ahí fue el discurso de la salud, ¿ya? O sea, no queremos el aborto porque queremos una raza más limpia, sino que estamos preocupados por la salud de la mujer. Después eso no funcionó, cambiaron el discurso nuevamente. Ahora el discurso fue las familias sin hijos tienen ingresos económicos y viven mejor económicamente. Eso tampoco funcionó y pues ahora el discurso que más está pegando es disfrazarlo de derecho y parece que eso sí está calando en la sociedad, ¿no? Entonces recomiendo mucho ver esa conferencia porque ahí él incluso cita documentos oficiales del gobierno estadounidense donde han habido ciertas figuras importantes de ese país y también figuras internacionales que básicamente muestran simpatía con este tipo de ideologías y de hecho muchos de ellos a promoverlas, especialmente en países pobres, ¿no? Aquí en Latinoamérica. Gracias por esa información. Voy a revisar esa conferencia porque sí, no la he visto. Yo solamente estoy hablando desde el mero juicio, ¿no? O sea, a partir de las palabras de Dallas. Sí, no, igual, yo con lo que dijiste estoy al 100% de acuerdo. Creo que igual la finalidad de las relaciones sexuales es la reproducción. El placer ya básicamente es una consecuencia o un agregado, ¿no? del acto. Y como yo siempre he dicho también, si una persona no quiere salir embarazada o una persona no quiere embarazar, en el caso de los varones, ¿no? Embarazar a una mujer, pues simplemente hay que abstenerse y ya. Pero resulta que esa opción no le gusta a nadie, ¿no? O sea, quieren hacer las cosas sin las consecuencias. Y yo siento que cualquier derecho que uno tiene trae consigo una consecuencia y un deber. Y si no somos capaces de llevar a cabo lo segundo, entonces abstengámonos de usar ese derecho, ¿no? Es como el derecho a beber. Tengo derecho a beber, pero después no me tengo que estar quejando si me da cirrosis, ¿no? O sea, es algo que tengo que hacer sabiendo las consecuencias que puede acarrear. Y eso va incluido básicamente a todo este tipo de actividades que somos libres de hacer, tenemos libertad para hacerlas, pero obviamente sabemos las consecuencias que traen, ¿no? Así que al menos esto aplica para las actividades voluntarias, ¿no? Ya más adelante Dallas va a hablar sobre la cuestión de la violación, ya ese es un tema aparte que también requiere un poco de aclaración,
Entonces, básicamente sobre este apartado o sea, aquello que es voluntario, que nosotros hacemos por decisión propia, pues ya queda en nosotros mismos hacerle frente a las consecuencias, ¿no? Claro, ese es un excelente punto porque, o sea, como dice Cielo, ¿no? Los pobres son los que más se reproducen por algún motivo. La estupidez humana, básicamente. Claro, sí, es cierto que los pobres son los que más se reproducen. Pero también es cierto que hay una baja educación sexual en los pobres. Y la educación sexual que se da es en relación a lo que dije al principio, el placer. O sea, no se da la educación sexual, por ejemplo, desde mi colegio, se habló poco sobre el fin del acto sexual. Se enfatizó más en el placer, en el amor, en lo bonito que se siente, ¿no? Es el amor que está bien, es en parte, pero no hablaban del amor matrimonial, sino del amor juvenil, Filial. claro, filial. Y entonces se muestra, es esa parte, se enfatiza en lo que es el placer, y ahí justamente entra la justificación de los anticonceptivos. Ahora, es cierto lo que dice Edward, que está bien. Yo no estoy diciendo de que no tengan relaciones sexuales. Las personas son libres. Quieren sentir esa sensación de relación sexual, perfecto, no hay problema. Pero hay que ser conscientes de los riesgos que hay cuando ejerces tu acto Sexualidad, sexual. Claro, tu sexualidad, ¿no? Entonces, o sea, tienen que ser conscientes de las consecuencias y por lo tanto ser responsables si es que ocurre un embarazo en ese acto. Entonces sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Edward. Edwin, ¿tú querías decir algo? Bueno, con respecto al debate de Dallas, bueno, aquí la exposición es que no sé si sea adecuado decirlo, pero creo que no abordaron la pregunta más fundamental, ¿no? De qué es el aborto, ¿no? Y cuáles son sus procedimientos, todo eso. Y yo creo que aquí lo que hace Dallas es aventarse directamente al tema. Ajá. Y sin darle un panorama, una introducción general a toda la audiencia, ¿no? Ya nada más está tocando puntos ya el desarrollo, pues, de este tema, ¿no? Y pues y también no solamente que esto es exclusivo de Dallas, ¿verdad? Pero también Rigoberto, ¿no? No abordan esa cuestión así. Nos dicen, oye, desde este punto de vista filosófico, científico. Entonces, como lo dijo hace unos ratos Eduardo, uh-huh, y pues, por otra parte, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, ¿no? De que, pues hay que ser conscientes ¿cómo se? De la sexualidad, ¿no? Porque muchas de las veces, llegan los embarazos no deseados y pues lo primero que se les viene a la mente, pues en especial a las personas que a pesar de que tienen estudios, pues no están conscientes de su sexualidad, pues es el aborto, ¿no? Ellos dicen, no, vamos a abortar, ¿no? Porque no es algo que yo quería, ¿no? Y pues muchas de las veces se terminan llegando a cuestiones innecesarias, ¿no? Cuando bien pudiste, como decía Eduardo, pudiste haberte abstenido, ¿no? De todos esos, de todas esas responsabilidades, ¿no? Entonces, y pues como también lo mencionas tú, Jorge, de que lamentablemente, el tema o la cuestión de la sexualidad, pues sigue siendo un tema de tabú aquí. Y pues muchas de las veces cuando tú les hablas de un pene, de una vagina a las personas, pues se espantan, ¿no? Y en especial los que ya son padres, ¿no? Como si nunca hubieran tenido hijos, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, yo creo que sí debemos ¿cómo de tocar bien estos temas y pues, advertirles a la población de que de cuáles son las implicaciones que
que conlleva la reproducción sexual, ¿no? Entonces, y pues también es algo hermoso, la verdad, pues la sexualidad, ¿no? Porque, bueno, yo pues viéndolo más desde un punto de vista, cristiano, por así decirlo, pues Dios lo creó con ese propósito de que nosotros podamos, este, podamos ver otra descendencia, ¿no? Aparte de nosotros. Y pues, formar una familia y pues, salir adelante en este mundo, ¿no? Porque muchas de las veces pues ya se olvida también esa parte y pues yo creo que es necesario, comentarla aquí. Entonces sí, pero sí también es una espada de doble filo, ¿no? Sí, si te das cuenta, es una cosita más, el discurso de Dallas se enfoca bastante en el lado negativo del embarazo. Mostró las consecuencias físicas, ¿no? Y psicológicas que hay en el embarazo. Y entonces eso va enfocado así, ¿no? Como para que el embarazo sea algo perjudicial para la mujer y que por lo tanto la mujer debe estar en el derecho de evitarlo, ¿no? Es un discurso un poco peligroso. Bastante simplista. Sí, simplista y muy peligroso porque hace ver la relación, la familia, ¿no? Los hijos, el hecho de tener hijos, el hecho de tener descendencia como algo negativo. Y bueno, y ahí entras un discurso político de la cuestión de la reducción de la población mundial. Pero sí es otro tema. ¿Seguimos con el debate? Solo un último comentario antes de seguir. Eso que acabas de decir es precisamente, digamos, uno de los ejes transversales del aborto, ¿no? El político, que yo lo mencioné anteriormente como el social, ¿no? Porque sí, o sea, en esa conferencia de Agustín Laje que yo recomendé, básicamente se habla precisamente y se profundiza mucho sobre ese eje, ¿no? Pero no es el único, como ya dije anteriormente. Básicamente acá se podría decir que Rigoberto y Dallas van a hablar sobre el eje filosófico más que todo y haciendo guiños al eje científico. Pero sí, siento que la forma más completa de abordar el tema siempre son esos 4 ejes, ¿no? Porque, o sea, básicamente si abordas uno y descuidas otro, pierdes coherencia, ¿no? Para justificar por qué el aborto es malo o por qué el aborto es bueno. Y lo que has dicho es muy cierto, o sea, Dallas básicamente lo único que ha hecho es dar información negativa de por qué las mujeres no deberían desear el embarazo, ¿no? Pero básicamente se olvida también de todas las cosas buenas que pueden haber, pues al menos del punto de vista de las personas que quieren tener hijos, ¿no? Entonces es lo único que querría agregar hasta ahorita. Podemos seguir. Y bueno, yo me gustaría agregar algo último y pues a lo mejor yo sé que no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero otro problema que al menos yo puedo ver en la posmodernidad en esta época que nos ha tocado lamentablemente es precisamente de que no hablan mucho de la hipersexualidad o la gratificación instantánea, ¿no? De que todo ahora lo ves como pues, a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Entonces sí. Y pues a partir de eso, pues tú puedes ver incluso que saliendo a la calle, pues te encuentras de que, pues te encuentras imágenes muy provocativas, te encuentras incluso hasta pues personas, bueno, en especial las mujeres, ¿no? Que se visten pues ya no con modestia, sino con lascivia para provocar a los hombres y pues ese es un problema principal, ¿no? Que casi nadie habla y por esa razón de que si no se tiene en cuenta esto de la hipersexualización, pues se terminan haciendo este tipo de debates, ¿no? Y pues cómo es que ha afectado también el consumo de la pornografía en nuestra sociedad y pues y cómo está cambiando nuestra mentalidad, incluso para los que somos pasivos, ¿no?
Ajá, y pues ese es un detalle que a lo mejor, como les mencioné anterior, no tiene a lo mejor mucho que ver con lo que dice el debate, pero considero que es de suma importancia, pues, tenerlo en cuenta porque así, podremos entender mucho más el panorama de lo que se está tratando. No sé qué piensan. Concuerdo totalmente, concuerdo mucho. De hecho, mencionás, básicamente también se podría, digamos, considerar en el ámbito social, ¿no? O sea, la mentalidad que la gente tiene en la era actual influye mucho en las decisiones que toman en sus vidas o, digamos, en la cosmovisión que tiene cada persona, ¿no? Y obviamente, pues eso sumado a la tecnología que todo nos lo pone fácil, que ya nadie se esfuerza por pensar, por reflexionar ni nada, porque básicamente la tecnología acapara todo ese tiempo que podríamos usar en reflexionar. Entonces tenés básicamente el resultado que logramos ver, ¿no? Pero sí, básicamente es algo que permea también parte de lo social, precisamente de este tema. Vale, continuamos entonces con el video. Adelante. Vale. Ahora le vamos a dar la palabra a Rigoberto. Bien, en dado caso, Dallas me acaba de dar todo el debate. De hecho, acaba de ganar técnicamente. Si esto se tratara de un partido, iría 1-0 técnico, por la sencilla razón de que el aborto es la negación de la vida, pero él, de hecho, acaba de confirmar, y pensé que iba a ser incoherente con su cosmovisión, dado que en el video Mi problema con los pro-vida, en el minuto 25:59, en resumen, el aborto está mal, cito, el aborto está mal, pregunta Dallas, y dice, depende del punto de vista que lo veas. Claro, es relativista, pero luego hizo, sí está mal. Claro que sí está mal. De hecho, por supuesto que es vida. ¿Y cómo sé que es vida? Por supuesto, porque hay una sustancia individual de naturaleza racional, el biológico, que es el cigoto humano, que cumple con todas las propiedades de un ser vivo: metabolismo, crecimiento, capacidad de división celular. Ahora él dice, bueno, pero es que no siente. Bueno, esto es completamente absurdo. ¿Por qué? Porque un bebé no recuerda nada y no por eso se mata. Un anciano con Alzheimer tampoco. Me pregunto qué pasa ahí, querido Dallas. La memoria no se hace la persona, la vida sí. Y eso es una distinción muy importante que no estás entendiendo. De hecho, la persona se define por esencia, no por funciones accidentales. Y si se tratara de si siente o no, es completamente inmoral de tu parte. La memoria es accidental, no esencial, para que sepas. Y te vas a hacer un favor, la falta de memoria no quita la humanidad, para que sepas también. Así que, de hecho, el erudito Roger Jones dice, definir la humanidad por función... Antes de que avance, no sé si vieron la falsa dicotomía. El aborto es negar la vida. No, el aborto es la interrupción del embarazo, que en consecuencia tiene la muerte del embrión. Pero en ninguna parte... Que a veces ni siquiera es correcto el término interrupción. Bueno, porque básicamente interrumpir es algo que vas a reanudar posteriormente, ¿no? Pero en el aborto realmente no reanudas el desarrollo del embrión o del feto. Básicamente lo asesinas. Vale. Es un eufemismo que se usa o se suele usar para suavizar la palabra matar, básicamente. Claro, vale, sí, es correcto. Solamente quería bajar un poco y si no lanzar una afirmación así, pero sí, o sea, en sí es eso. Pero, o sea, lo que me refiero es justamente la falsa dicotomía que Rigoberto plantea, de que si estás a favor del aborto, entonces niegas que el embrión está vivo. Y eso no es cierto. O sea, una persona puede estar a favor del aborto, afirmar que el embrión está vivo, pero que no es una persona. El hecho que algo esté vivo no se sigue que es persona. Entonces, hay un desarrollo, claro, que se puede justificar bajo una filosofía realista, que el embrión es persona, ¿vale? Y que por lo tanto tiene derecho a la vida, ¿no? Pero lo que hace Rigoberto... quisiera hacer una precisión con otro término. Dime. Ay, disculpa que te interrumpa. Básicamente el término persona también es del tema jurídico, no es tanto, digamos, científico ni filosófico. Creo que por lo tanto, a lo mejor el término más adecuado para poder, digamos, abarcar esto es si es un ser humano o si no lo es. Y si está vivo, obviamente, ¿no? O sea, porque uno puede, la persona en el eje jurídico básicamente es aquella que está registrada por el Estado, ¿no? El sujeto de derechos.
Sin embargo, el derecho a la vida, pues es el único derecho que no necesita que tengas tu acta de nacimiento, ¿no? Que diga tu nombre, nació a tal hora, papá tal y tal, sino que ya lo tenés por el mero hecho de ser un ser humano, ¿no? O sea, ahí es el único derecho que te asiste, no por ser persona, sino por ser humano. Y respondiendo a algo que dijo el amigo aquí, Cielo MG0, dice, es un asesinato dependiendo de en qué punto se realice el aborto. Pues no, o sea, es un asesinato siempre y cuando lo que se está asesinando es un ser humano. Y el grado de desarrollo, básicamente, pues no es muy relevante, ¿no? O sea, media vez haya singamia, o sea, el proceso de unión de los gametos masculino y femenino, o sea, la unión de esas dos mitades de código genético que generan esa nueva cadena única e irrepetible, desde ahí ya es vida humana, ya es un individuo diferente del padre y de la madre. Por lo tanto, desde ahí ya está siendo asistido por el derecho a la vida. Entonces, si uno quiere evitar que se siga desarrollando, básicamente ahí ya se considera un asesinato, ¿no? O sea, en el caso de que se quiera desechar después de que no se le permite el desarrollo. Eso es lo que quería. Claro, y ya perdí el punto que iba a decir. Lo de persona, sí, bueno, lo de persona sí está enfocado más en un ámbito jurídico, pero tiene sus raíces, o sea, el concepto de persona tiene sus raíces en la filosofía. Entonces no podemos negar eso, y es por eso que Rigoberto se apela al concepto de persona de Boecio, al concepto de animal racional, de sustancia que es racional y política. Bueno, no sé, ahorita seguro lo define de nuevo, porque lo repite varias veces. Y bueno, no, o sea, a lo que yo ya perdí la idea, la verdad. Entonces, no sé, ¿quieren decir algo o continuamos? A Edwin, no sé si quiere decir algo. Ya me acordé. La falsa dicotomía es justamente lo que quería decir, ¿no? Que hay una falsa dicotomía en que no se puede afirmar que una persona que está a favor del aborto niega que el embrión esté vivo. Es una falsa dicotomía que Rigoberto trata de... Creo que es por tratar de seguir su libreto que tiene, trata de que Dallas tome una postura que no tiene. Lo va a intentar varias veces, se van a dar cuenta durante ese recorrido del debate. Va a intentar que Dallas sostenga algo que no sostiene, justamente para no salirse de lo que él ya tiene estructurado, ¿no? Dale, Edwin. Continúen, yo por mi parte estoy realmente de acuerdo con lo que dijo Eduardo y pues Jorge, y pues aquí habrá algunos que, por ejemplo, como Cieloso creo dice que apoya todavía el aborto. Bueno, creo que es Oh My God 0. Hasta ahorita lo acabo de leer bien. Sí, es un amigo de acá de mi localidad. No le hagan caso, es un peruano. Ok. No, mentira, sí. Respóndales en los comentarios si desean, respóndale en los comentarios que tengan. Es bueno intercambiar con las personas que nos ven. Vale, sí, claro. Seguimos entonces. Milton, que mandó solicitud, no estamos subiendo personas X porque estamos dentro de una reacción, ¿vale? Si no queremos armar discusiones dejando la reacción de lado. Por lo tanto, las personas que solamente van a subir son aquellas que son invitadas bien por Edward, bien por Edwin o bien por mí, ¿vale? Así que las personas, si no nos conocen, Milton tiene apellido. Sí, es... A ver, déjame ver. Déjame ver porque esto demora. Ya, mamá. Es Milton Rodríguez. Ok, sí, sí es invitado mío, entonces déjalo que suba. Vale. Yo le envié el enlace. Ajá, aunque sea para que dé un par de puntos de vista. Vale, perfecto. Entonces le acepto la invitación. Sí. Ya, voy a subir. Bien, ¿continuamos entonces con el video? Sí, démosle. Sí.
funciones como recordar o Milton, favor de mutearte y si cuando quieras dar sobre algún punto te desmuteas recién, por favor, para que no haya ruido de fondo. Gracias. Vale. Entonces continuamos. Sonar es arbitrario. La única línea objetiva es la evidencia del ser humano desde la concepción. ¿Quieres sacar académicos? Yo también saco académicos. Así de sencillo. Y esto se ve en el 2008 en Defensa de la Vida Humana. Así que no, propiamente, aunque no tenga conciencia, sí que es vida, y la negación no va desde si siento o no, la negación va de la sustancia individual de naturaleza racional, el cual di un silogismo básico: toda sustancia individual de naturaleza racional es vida, la concepción es una sustancia individual de naturaleza racional, por lo tanto la concepción es vida, y hacer lo contrario es matar. Un recién nacido, Dallas, para tu información, no tiene autoconciencia plena, entonces ¿se puede matar? Te pregunto, un absurdo lógico. 1, 2-1, 2-0, mejor dicho, porque ese 1 pues me lo acabas de dar a mí, y sí, ríete tranquilo porque te estoy acorralando y no puedes contestar, y además no vas a sustentar ningún tipo de argumento. Un adulto dormido, te pregunto, ¿tampoco tiene conciencia? Bueno, así que la conciencia viene con el tiempo, la dignidad desde el inicio, ¿ok? Esto es 2 más 2 para que sepas. La persona se define por su naturaleza racional y el embrión tiene naturaleza racional. Ahora, ¿quieres sacar una serie de consensos? Yo puedo sacar una serie de consensos en donde los biólogos establecen de que es sustancia individual de naturaleza racional y es el inicio absoluto de la vida. Ahora, ¿me puedes decir de que no es deseado? Bueno, la dignidad tampoco desea los deseos subjetivos. Lo siento, Dallas, con esa lógica los padres podrían eliminar a un hijo adolescente no deseado. Por eso, el deseo nos da ni quita la dignidad. La vida se trae de fábrica, se trae de la sustancia, se trae desde el fin teleológico, desde el fundamento, cosa que no has hecho. Solamente has hecho una maniobra de decir, bueno, argumento emocional, pero yo no trato un argumento emocional, yo trato un lógico intelectual. Así que la dignidad es intrínseca, no depende del deseo ajeno, para que sepas. Y el embrión tiene dignidad aunque no sea deseado. Y aquí te va una desde Buenos Aires, Argentina, para que sepas. Chabón. No se puede matar por no ser deseado, así de sencillo. Así que esto se puede resumir de una manera muy sencilla, Dallas. Los derechos humanos no dependen de la opinión de los otros. Los derechos humanos son derechos humanos y dignifican a la persona, que es mi sistema epistemológico. Si tú quieres refutarme, tienes que refutar el principio de no contradicción, principio de dignidad ontológica, cosa que no estoy viendo en tu discurso de apertura, una antítesis. Espero que en tu discurso de refutación refutes mi silogismo, de lo contrario haré un gane técnico. Ahora, nadie pierde su dignidad porque otros lo deseen, decía Carol White en Responsabilidad Humana, decía: la dignidad es intrínseca, no depende del amor de los demás. Ahora, en este momento, Dallas, te pregunto, ¿has brindado un momento para decir que el aborto es completamente justificado? No, porque entonces Dallas tendrá que justificar, si quiere salir de este dilema que lo compromete, en 2 opciones: justificar la muerte por un medio de bienestar humano, lo cual es totalmente absurdo. De hecho, tiene que justificar que la muerte es un medio absoluto para un bienestar de otro. Dallas, básicamente la lógica es: mira, vamos a pasarla mal, por lo tanto hay que matar. Bueno, Dallas, me pregunto qué pasa con la vida del bebé. Y me puede salir con que es mi cuerpo, es mi decisión. Bueno, espero que no salga con ese dilema feminista, porque no es tu cuerpo, es el cuerpo del bebé, y el bebé es una sustancia individual, un ADN distinto que merece vivir, y yo abogo por la justicia. O tendrá que lidiar con el absurdo de negar que es vida, lo cual tiene que negar el concepto de persona y todo el consenso académico. Así que este consenso académico entiende la concepción y toda sustancia individual de naturaleza racional es vida. En acto o en potencia, la concepción es sustancia individual, por lo tanto la concepción es persona, pero vida es la mejor opción. Muchas gracias. Si se dieron cuenta, trata de que Dallas refute algo que no necesariamente tiene que hacerlo. O sea, él no tiene que refutar que es vida. Dallas tiene que refutar que es persona, que el embrión es persona. Eso es lo que Dallas quiere negar, si es que quiere justificarse el aborto en tanto de que el embrión no es persona. Sin embargo, Rigoberto lo que quiere es que Dallas justifique que no es vida. Y no necesariamente es eso. Por eso que dije que es una falsa dicotomía. O sea, es clarísimo el juego retórico que está haciendo Rigoberto. Sí, de hecho hay gente que es progresista y que, bueno, son los que tratan de ser quizás los más racionales, ¿no? de ese grupo. O sea, ellos en ningún momento niegan que haya vida. Simplemente lo que yo veo en sus esfuerzos de argumentar es en justificar por qué, a pesar de que es vida, no habría ningún problema, digamos, en la palabra con M, ese tipo de vida, y por qué es, digamos, sí se puede en ese caso y no se puede ya, digamos, para las personas que ya son nacidas, ¿no?
pero básicamente en ningún momento, ya actualmente he visto una persona que sea pro aborto y que niegue básicamente, o que esté, digamos, negando que allí haya vida, ¿no? Sí. Luego, si mal no recuerdo, planteó una cuestión. No. Edwin, ¿tienes algo que decir? Sálvame, porque me he olvidado. Ay, caramba, bro, creo que no puse tanto atención en el debate de Big Bang. Pero lo de la dicotomía sí me quedó claro, la verdad. Le estaba poniendo algo a Dallas que no necesariamente tiene que responder. Y pues sí, ese es ¿cómo es? Una falacia de arranque rojo, ¿no? Aparte de tratar de reducir el argumento de Dallas, o sea, sí, Dallas dijo que una de las justificaciones que planteó Dallas es la sintiencia, ¿no? Que como el embrión no tiene desarrollado su sistema nervioso, entonces se puede justificar en cierto sentido el aborto. Me parece es una pésima justificación, porque es al final, si es un ser humano propiamente, y la cuestión de que no tenga sintiencia justifica desvivirlo. Pueden decir desvivir si desean, eso sí TikTok no lo bloquea. Desvivirlo, entonces se podría justificar, ¿no? Lo cual no me parece correcto, porque hay personas que tienen problemas de sintiencia y no por eso están justificados a desvivirlas. Entonces, creo que Exacto. Sí, básicamente los actos se juzgan en base a su naturaleza, ya, o sea, a la naturaleza del acto y la naturaleza del sujeto. Eso lo dijo el profesor Jonathan Ramos, ¿no? En una respuesta que le hizo a Roxana Kramer precisamente sobre ese apartado, ¿no? De que como si la sintiencia fuera el factor que determina, ¿no? O sea, si podemos desvivir algo, ¿no? Y él ponía de ejemplo, por ejemplo, romper un televisor. O sea, si yo rompo tu televisor, eso me convierte en alguien violento, pero no es porque el televisor sea un ente sintiente, sino por la naturaleza del acto en sí mismo, que es ejercer la violencia, ¿no? Sobre algo. Y la naturaleza básicamente también del sujeto al que se le realiza el acto. Es un objeto, precisamente la tele, ¿no? Exacto, pero, o sea, juzgamos el acto en sí mismo, no, y la naturaleza, digamos, del sujeto al que se le realiza el acto. Me trabo con esa frase. Entonces, en este caso, extrapolándolo al tema, ¿no? del aborto, básicamente la sintiencia no es un parámetro para determinar si algo puede ser desvivido, ¿no? O sea, ahí concuerdo mucho con Jorge de que es un pésimo argumento, se le vea por donde se le vea. Y curiosamente son los argumentos más usados por la gente que justifica el aborto, ¿no? Ajá, bueno, y otra, a lo mejor yo sé, creo no tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, pero me vino una vez, ahorita me vino a la mente el debate de Frederick Copleston contra Russell, en donde precisamente Russell, bueno, donde Copleston le hace la pregunta a Russell de cómo sabe qué es lo bueno y lo malo, ¿no? Y dice, por mis sentimientos, ¿no? Y bueno, pues Russell, Copleston, pues ¿cómo va a ser por sus sentimientos? ¿Acaso, por ejemplo, Hitler mató solo porque tenía emociones? cuidado con las palabras, Pues, Edwin. Puedes decir señor de bigotito, o puedes decir el Pintor pintor austriaco. austriaco, sí, o cosas así. No digas su nombre, ni tampoco digas la palabra con M. Puedes decir O el amigo de los judíos. perdóname. Puedes decir TikTok, desvivir, escúchame cosas bien. así. O el creador de jabones. Ok, no sabía, perdóname. Es que ya estoy hablando como si fuera en otra plataforma. Pero eso, Sí, porque yo igual está me cayendo pasó en lo un mismo cuando dije la relativismo palabra con fuerte. M. Sí, perdónenme. Perdóname, TikTok. No nos bloquees, por favor. Y bueno, pues Dallas está prácticamente cayendo en un relativismo muy feo, la verdad.
Aquí hay un comentario de un colega mío, Asmodeus, donde dice que Dallas buscaba la deshumanización del feto mayormente. Eso es cierto, o sea, porque deshumanizando al feto básicamente logras que no se perciba como algo malo, ¿no? Claro, prácticamente. Sí, pues eso lo que intenta Dallas, pero Rigoberto, o sea, no ataca bien propiamente los argumentos de Dallas, sino que le genera hombres de paja y entre otras falacias. Es que para mí los dos han estado mal en el debate. Los dos no han dado la talla para poder debatir un tema. Sí, básicamente, aunque Rigoberto posee la postura correcta, ni siquiera la ha sabido defender bien, la verdad. Sí, prácticamente. A mi criterio, y para estándares cristianos, bueno, creo que incluso a ustedes no les convence tampoco. Dice Cielo que el argumento de que el feto no siente es para deshumanizarlo, ya que no es humano en sus primeras etapas. Está vivo, pero no es humano. Es falso eso, genéticamente es humano. Es un embrión de la especie humana. O sea, estamos hablando de un ser humano en etapa embrionaria. Eso es. Bien, ¿continuamos o quieren decir algo más? Yo quiero también responder a ese argumento, esa afirmación más bien. Básicamente lo que te hace ser humano, bueno, aparte de, aquí no me voy a meter, digamos, en el terreno filosófico, porque vamos a hablar ahorita en lo científico, es ser humano desde el momento en que se da la singamia, es decir, ese proceso donde el gameto masculino, el espermatozoide, y el gameto femenino, el óvulo, el ovocito, cada uno posee la mitad del material genético, ya que son células haploides, es decir, no poseen la totalidad del código genético como el otro tipo de células, que son las diploides. La fusión de estas células genera una sola célula, que se le llama totipotente. ¿Por qué? Porque posee básicamente una sola cadena, que es la combinación de las dos anteriores. Desde que ocurre ese proceso llamado singamia, ya es un ser humano. Ya no se puede considerar células de tejido, como digamos células de la piel u otro tipo de células, ¿no? Ya básicamente es una célula totipotente, es decir, aquella célula que es capaz de dar como resultado a un ser humano. Entonces sí, básicamente ahí podemos poner la línea para definir en qué momento se convierte en humano. Así que básicamente lo que ya le sigue son las etapas, pero si es humano, básicamente, sea la etapa que sea, no estás justificado en asesinar, en desvivirlo, perdón. Sí, prácticamente embrión, cigoto, feto, bebé, niño, adulto, anciano y ya. Son las etapas del ser humano prácticamente. Entonces, sí, pues, completamente de acuerdo con lo que dice Edward. Dallas, te toca a ti los 5 minutos de réplica o lo que consideres. Me gusta que no os estáis interrumpiendo, no estoy nada acostumbrado a esto, cosa que agradezco enormemente. De preguntas y respuestas, porque claro, son muchos puntos que ha dicho, entonces ahora, ¿cuándo vamos a poder hacer preguntas y respuestas? Rigoberto, Dallas, para que sepas. Rigoberto, Dallas. ¿cómo le dejas que haga preguntas ya directamente? Bueno, el debate es formal, Dallas, así que tienes que hacer una refutación a las premisas tal cual como yo hice la refutación a tu primer discurso de apertura. Entonces yo lo que hice fue refutar tus argumentos. Yo espero que Dallas refute mi silogismo por medio de un silogismo técnico o haga una afirmación a mis premisas que son proposiciones Pero es que has dicho barbaridades que yo no dije en ningún momento, entonces yo hay cosas que para poder hacer el punto tengo que preguntarte, si no, no hay forma de poder hacer ningún debate. Eso de debate formal no tiene ningún tipo de sentido. Una pregunta. En PowerPoint estamos haciendo un debate. Una pregunta. Aquí lo único que trajo PowerPoint está bien. Yo tengo documentos aquí también. Pero Dallas, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos escuchaste mi discurso de apertura? Sí. Ok, refútalo. Es que no tengo nada que debatir en lo que tú has dicho porque no me parecen que sean argumentos para poder debatir. Entonces no hay argumentos. A ver. Yo, si esto se queda estancado, Rigoberto, dejemos que, o no sé cómo lo ves tú, yo no quiero aquí posicionarme. Bien. Mira, Dallas, después de haberte cedido el tema de hoy, que de hecho tuve 24 horas para prepararme, voy a cederte nuevamente el formato. Mira cuántas cosas te he cedido. Voy a cederte los 5 minutos de respuesta. Pero eso te afecta. Pero ¿por qué te pones tan chulo? No entiendo la necesidad. Falacia Yo cuando he dicho que lo ideal, o sea, yo cuando he dicho de falta de memoria,
Yo nunca hablé de falta de memoria. Tú has hablado de falta de memoria. Implícitamente, y si dices que no hay nada o que no siente, claramente estamos hablando de una ausencia de cualquier Porque no está formado el cerebro, no tiene nada que ver con la falta de memoria que tienen los niños pequeños. Define vida. Vida. Define vida. Un espermatozoide es vida. Un óvulo es vida, incluso sin fecundar. Ahora, excelente. Define ahora vida humana. Vida humana es, y podría ser, el feto, en el momento de la fecundación, el proyecto de vida humana, y luego dónde lo quieras considerar tú, y eso depende de tus valores morales. Pero que es vida humana en el momento en el que ambos ADNs se... Bueno, no, realmente podría ser el espermatozoide también vida humana, realmente, porque tiene ADN humano y no deja de ser vida humana. Entonces podría ser eso también vida humana. Si te refieres a cuando el niño... Creo que podemos responder eso, y cosa que respondemos también es a Cielo, que ha puesto que a pesar de que su ADN y genética sea distinta en sus primeras etapas, es indistinguible de un tumor. Edward, adelante. Ya lo acabo de responder. Sí, ahí en el comentario que puse, básicamente dejado. O sea, un tumor, si lo dejas desarrollarse, no te va a dar un ser humano. Y la célula totipotente, sí. Ahí está la gran diferencia. Claro. La respuesta más corta y sencilla, ¿no? Estoy tratando de imitar a Nicómaco que mandó solicitud. Y yo le mandé la invitación. Claro, o sea, eso. El ser humano surge a partir no es un debate de nivel, obviamente. Hola Sebastián Zorro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro, es un ser humano a partir de la concepción y luego están las etapas de desarrollo. Dije que al principio lo parece como los teratomas. No, pero que lo parezca no quiere decir. Dice que al principio lo parece como los teratomas. Sí, pero el feto humano también se parece al feto de los delfines y eso no implica que seamos delfines, ¿no? O sea, en las primeras etapas del desarrollo humano, nuestro feto, el feto humano, comparte similitudes con fetos de otras especies de animales y no por eso es esa especie de animal concreta, ¿no? O sea que ahí vamos mal. Claro, es que justamente la apariencia no define, ya poniéndonos más filosóficos, la apariencia, que es accidente, no define la naturaleza ni la esencia de la cosa, ¿no? El modo de ser de la cosa de forma sustancial, por decirlo así. Entonces, decir se parece no quiere decir que por lo tanto lo sea, o que por lo tanto sea lo mismo o que sea lo idéntico a, sino que simplemente en apariencia puede decirse, pero sustancialmente es un ser humano. Y si como tal no es idéntico a un tumor ni tampoco a un teratoma. Oye, Jorge, quería comentar algo del debate todavía. De Dallas Review. Precisamente veo que sí, Dallas aquí como que como que ya descifró un poquito a lo que está diciendo Rigoberto. No sé si lo han visto porque le dice, oye, es cuando bueno, ahí le empieza a hacer los reclamos, ¿no? De por qué no está siendo tan tan claro Rigoberto en el aspecto de cómo voy a refutar todo argumentos y me ha traído muchas cosas, ¿no? Y pues sí, es lo que hemos estado hablando desde el inicio, ¿no? De que Rigoberto trae una serie de ¿cómo se de perspectivas para supuestamente apoyar su punto. Sí, puede ser el claro galope de Gish, como dijimos al principio, ¿no? Lanzar argumento tras argumento tras argumento sin desarrollar ninguno, esperando que el otro contrincante no pueda responderlos todos, para luego concluir que como el contrincante no respondió todos mis argumentos, entonces no pudo refutar mi postura, ¿no? Es juego retórico de manual. ¿Cómo es? ¿Qué más quería decir? Si se dan cuenta, acá ya comienza la problemática de la actitud de Rigoberto. Esa actitud pedante, arrogante. Eso sí yo voy a criticar bastante porque él es cristiano, yo soy cristiano, y Pedro nos manda a defender nuestra fe con mansedumbre. Y Rigoberto en todo el debate hace todo lo contrario.
a ver, yo admito que he cometido errores y he tenido muchos momentos una actitud pedante que estoy tratando de cambiar, pero, o sea, Rigoberto lo hace de una forma, aunque al final se disculpa, pero las disculpas no sirven de nada, porque hoy día se ha subido un video exaltando el comportamiento que justamente se estabas arrepentido de tener. Entonces, prácticamente esas disculpas fueron de papel, ¿no? Solamente para quedar bien al final del debate, pero no veo que haya cambiado dicha actitud. Y como dije al principio, la Biblia nos manda a dar razones de nuestra fe, sí. Argumentar, debatir, fundamentar, sí, pero con mansedumbre. Y es lo que yo particularmente trato de hacer a partir de ahora, ¿no? Entonces, eso. Van a ver la actitud de Rigoberto. Siento que no está mal usar la ironía o el sarcasmo, sino mantenerlo la mayor parte del tiempo, ¿no? O sea, porque uno puede hacer un comentario sarcástico o irónico, ya sea, eso sirve, son herramientas también del debate. Pero sí, o sea, yo en lo personal me fijo más quizás en lo argumental, no tanto en la actitud de la persona, pero sí, o sea, tomando en cuenta de que su finalidad es persuadir o convencer personas, es un punto que hay que criticar sí o sí, ¿no? O sea, porque eso en lugar de ayudar, pues genera más polarización. Primero por lo que habías dicho al principio, las personas que ya le siguen, como lo ven bastante seguro y bastante con esta actitud de el crack, entonces refuerzan más la idea de apoyarlo, y ya no tanto por la validez de sus argumentos, sino por el nexo, la relación personal, al menos vía virtual. Entonces, y por el lado contrario, pues genera más polarización del lado de la gente que de por sí ya lo detesta un poco, ¿no? O sea, y con esa su actitud, básicamente, no está generando que la gente se ponga a reflexionar o quiera poner un poco de atención a lo que él dice, ¿no? Que ya de entrada lo rechazan. Entonces, es un pésimo trabajo, la verdad, y ahí sí concuerdo bastante con lo que dijo Jorge. Es una mala apologética. Simplemente eso, es una pésima apologética. Yo no comparto para nada la apologética que hace Rigoberto en esas redes sociales. La forma tan pedante, por decirlo así, de querer plantearse el cristianismo no me parece para nada. Porque lo que buscamos nosotros, los cristianos, es justamente hacer llegar el evangelio. Y para hacer llegar el evangelio tenemos que mostrar el evangelio. Y tenemos que ser como Cristo, ¿no? Porque Cristo nos manda a ser como Él. Entonces, no como Pedro, que trataba de ser un poquito más hostil con los gentiles, o como Judas. Judas es el ejemplo más claro, ¿no? Justamente hay un libro que se llama Se hace tarde y anochece, de Robert Sara, un cardenal católico, y ahí habla justamente del misterio de Judas, ¿no? No ser como Judas, en tanto no abandonarse el evangelio, y en tanto no actuar a favor del mundo, sino solamente es a favor de Cristo. Entonces, Rigoberto se está actuando a favor del mundo, en tanto que busca la viralidad, busca el show, busca la polémica, en vez de buscar llegar a las personas el evangelio, ¿no? Eso ya es en un ámbito más cristiano. Y bueno, y eso justamente provoca de que Dallas, a pesar que Dallas entró de chill, no se entró buena gente, se entró para dialogar, para poder discutir, eso le causa rechazo, entonces ya comienza el conflicto. Dallas hace un video respondiendo, y ya sabemos lo que se va a desarrollar más adelante. Entonces, eso prácticamente. No sé si quieren decir algo. Con respecto a Rigoberto Hidalgo, pues estoy realmente de acuerdo, porque muchas de las veces como que tiene esa actitud de superioridad, o de que ya refutó, ya puso en el basurero a los ateos, o a veces incluso huye de críticas pues que se le han hecho, pues incluso hasta de su testimonio de conversión, ¿no? Porque
Esto sí hay que decirlo realmente de que Rigoberto se decía que él supuestamente era ateo, pero esto yo y con completa independencia de lo que han dicho los demás ateos como Dragonart, Armandowski, etcétera, esto yo ya lo sabía, porque yo pues a Rigoberto lo vengo siguiendo desde 2022 como a mediados y él decía que según era ateo, pero cuando yo escuché su podcast y también porque he estado escuchando sus historias en Facebook, él decía que era cristiano de toda la vida. Entonces hay una gravísima contradicción ahí en su testimonio de vida. Incluso hasta va cambiando su posición con respecto a eso y dice, no, pues tuve mi debate siendo ateo y pues incluso, por ejemplo, con lo que pasó también con Dallas, recientemente él dijo que cuando Dallas dijo que Dios no existe, que él había sufrido una crisis de fe. Pero ¿cómo es eso? Si tú me dijiste que en tu infancia Dallas fue tu youtuber favorito y en ese entonces supuestamente tú decías que eras ateo. O sea, ¿cómo es eso? No tiene sentido realmente lo que trata de manifestar Rigoberto Hidalgo cuando habla de su testimonio de vida, su conversión al cristianismo supuestamente, y pues en general también pues su manera de dirigirse al público y pues también como siendo una especie ¿cómo se dice? De pentecostal, la verdad, porque así es como muchos pentecostales actúan. Cuando tú les dices, oye, ¿tú cómo te acercaste a Dios, no? Y me dicen, no, es que me acerqué a Dios, porque se me apareció el diablo, ¿no? Ajá, o sea, como que exageran muchísimo ahí en ese aspecto y no los escuchas como decir honestamente, mira, yo me acerqué a Dios por muchas situaciones, ¿no? Ya sea a través de una crisis existencial, ya sea de una experiencia personal que yo tuve, pues a lo mejor al leer la Biblia, o al orar con él, pero sí muchas de las veces, incluso cuando he escuchado también testimonios supuestamente de cristianos que dicen que su experiencia con Dios fue cuando hablaron en lenguas. Entonces yo digo, ay caramba, pues ¿cómo está eso, no? Pues hay de fe a fe, digamos, pero pues, así que yo sobre todo, pues lo que sí le critico a Rigoberto es precisamente su falta de honestidad al relatar su testimonio y pues que también debería de ser honesto y pues debería de reconocer que, bueno, esto viéndolo desde una perspectiva más cristiana, es que la honra y la gloria pertenece a Dios y tú no necesitas estar siendo muy conocido para que Dios te glorifique, ¿no? Bueno, esto yo estoy hablando desde una perspectiva cristiana, ajá, porque incluso encontramos en los testimonios de la Biblia que había, no sé si han leído, bueno, en especial a Jorge, ¿no? Que no sé si has leído un libro de los Reyes o las Crónicas, ya no me acuerdo, donde habla acerca de un varón de Dios. Ajá. Entonces, en ese apartado, ha habido muchos cristianos que dicen, ¿quién es el varón de Dios? Ajá. Pero muchas veces, cuando le preguntaban esto, por ejemplo, al pastor de la iglesia a la que yo asistía, decía, pues, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa si realmente cuán relevante fue el varón de Dios? Simplemente dice el varón de Dios y ya. Ajá. Con esto quiero dar a entender que, o sea, cuando ese Dios, bueno, esto viendo desde una perspectiva cristiana lo recalco, cuando ese Dios tú no necesitas tener grandes reconocimientos, ¿no? Tú no necesitas que el mundo te esté apapachando.
porque tú tienes sobre todo a Dios, ¿no? No sé qué piensan sobre esto. Sí, es justamente lo que desarrolla Robert Sara que estaba mencionando, es el misterio de Judas. Si te das cuenta, Judas buscaba agradar al mundo, ¿no? Es el Mesías que iba a gobernar sobre Roma y todas estas cuestiones. Y no buscabas agradar a Cristo. Por eso es que Cristo le dice, ¿en dónde está tu corazón? ¿No? Porque yo lo quiero, prácticamente le dice eso, ¿no? Parafraseando. Eso es justamente el misterio de Judas. Cuando el cristiano, con la excusa de predicarse el evangelio, buscas agradar al mundo. Si no solamente pasa en las iglesias, en algunas iglesias protestantes, sino también en la iglesia católica. Por ejemplo, el nuevo, el bendecirse a las parejas homosexuales, por ejemplo, ¿no? Es una forma de agradar al mundo. Pero es algo que está fundamentado en la revelación divina, es algo que Cristo nos ha enseñado, o que eso que proviene de la palabra de Dios. Eso es justamente lo que se discute, ¿no? Por una parte dice que no, y por otra parte dicen que sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que está buscando realmente el bendecir las parejas homosexuales? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es justamente el misterio de Judas. Les recomiendo que lean ese libro, seas ateo o seas cristiano, vas a comprender mejor lo que es el cristianismo y cómo se debe vivir el cristianismo. O sea, a mí en lo particular me ayuda bastante. ¿Quieren seguir con el video o quieren decir algo? Iba a decir algo, pero mejor sigamos para avanzar. Dale. Es un bebé, es un proyecto de bebé, y en el momento en el que termina de formarse, entre las 24 y 28 semanas, es un bebé 100%. Antes de eso es un bebé en proceso de formación. Y ahora bien, te vuelvo a preguntar, ¿cuándo hablé yo de memoria? ¿Cuándo? Dijiste de que no sentía. Es implícita la afirmación. Dije que no estaba formado, no puede sentir dolor. Un recién nacido, te hago una pregunta, ¿un recién nacido está completamente formado? Un recién nacido está completamente formado, sí. No tiene conciencia, falso. Un recién nacido no tiene conciencia, dice. ¿Qué opina? Ufa, esa sí está buena. La voy a pensar bien. Un recién nacido no tiene conciencia. ¿Qué tenemos por conciencia? El reconocimiento de tu persona, ¿no? De que te reconoces como individuo. Si es eso, se podría decir que sí. En cierto sentido. Claramente el bebé no tiene una plena conciencia, ¿no? Como la teníamos nosotros, que podemos abstraernos a nosotros mismos, ¿no? Y poder evaluar nuestro comportamiento, ¿no? Y poder hacer una autocrítica. Pero hay un cierto grado de conciencia en el bebé que hace que pueda reconocer su cuerpo, aunque sea, y pueda reconocer sus brazos, poder coger cosas, hacer cosas. Entonces es un cierto grado. Creo que no es ese grado como si fuera un ser humano es adulto, ¿no? Pero negar tajantemente que el bebé no tiene conciencia me parece muy aventurado por parte de Rigoberto, la verdad. No sé qué opinan. Sí, la verdad es bastante apresurado la afirmación. Para empezar, por lo que acabas de decir al principio, la conciencia es algo bastante complejo y realmente depende mucho de la definición que se vaya a dar sobre ese término, ¿no? Yo, si te soy sincero, me asusta bastante la filosofía de la mente y la neurociencia, precisamente por eso, por lo complicado que resulta tanto las definiciones como para resolver ciertos problemas que están relacionados a la mente humana. Entonces, se podría decir que es el área a la que más miedo le tengo y por eso yo diría que sí, un bebé recién nacido tiene cierto grado de conciencia, pero quizás no sería tampoco del todo correcto decir que no la tiene, ¿no? O sea, sí es consciente en cierto modo,
pero creo que también la conciencia se desarrolla al paso del tiempo, ¿no? O sea, conforme uno va adquiriendo recuerdos, aprende a pensar, logra aprender experiencias, ¿no? Sí, ya sea sensoriales o todo lo que nos proporcionan los sentidos. Entonces, por ese lado, sí, yo diría que un bebé sí tiene cierto grado de conciencia. Claro, y por ejemplo Evans dice, pero nadie recuerda esa etapa, por eso se dice que no tiene conciencia. Ojo ahí, cuidado ahí, porque estaríamos implicando que la conciencia forma parte de la parte sensitiva del intelecto, bueno, del cerebro, que es justamente los recuerdos, que es la memoria. La memoria es una sección sensitiva. Los animales tienen memoria también, ¿vale? Yo no pondría la memoria como una característica del ser consciente, en lo particular. Capaz sí, porque no soy neurocientífico, pero en cierto sentido, o sea, el hecho de que no tenga memoria no quiere decir que por lo tanto no seas un individuo en cierto grado consciente. Como digo, los animales tienen... Sí, igual, si es así, las personas con Alzheimer tendrían que tratarse de la misma forma, ¿no? O sea, porque no tienen memoria de los acontecimientos a corto plazo o largo plazo. Claro, serían personas poco conscientes en ese sentido, pero sin embargo se reconocen, ¿no? Pueden verse desde un espejo, por ejemplo, que es un grado un poquito más elevado de conciencia, que algunos animales también tienen. Sí, alguien con Alzheimer podría hacerse preguntas profundas sobre sí mismo, ¿no? O sea, sobre si existo, si esto es el mundo real. O sea, sí puede haber conciencia, aunque la memoria falle, o aunque no exista, digamos. Claro, que yo tenga entendido, la memoria es una parte biológica, o sea, es una parte científica material del cerebro, ¿vale? Es donde se almacenan los recuerdos. Ahora que ahí se abstrae, bueno, ya. Edwin, ¿quieres decir algo más? Con respecto a lo que mencionaron, ¿no? De la filosofía de la mente, sí es que están tocando un tema que es bastante complejísimo, la verdad, y pues que sí es digna de ser estudiada, es la filosofía de la mente, ¿no? Y pues cómo se están abordando el tema de la conciencia, ¿no? El tema del alma, sobre todo. Y pues, y bueno, yo mi pequeño aporte que podría decir acerca de esto es que precisamente, pues, obviamente, como dice el dicho, ¿no? De aquí nadie nace sabiendo, ¿no? Entonces, nosotros con el paso del tiempo, como lo dijo Eduardo, vamos adquiriendo, pues, experiencias, ¿no? Experiencias acerca del entorno en el que nos rodea, ¿no? Pero, obviamente, a ese paso también se está desarrollando otro componente importante de nuestro cerebro, que es la memoria, ¿no? Uh-huh. Y pues, no se me haría justo que, por ejemplo, que diga que lo que dice Evans, ¿no? Pero nadie recuerda esa etapa, por eso se dice que no tiene conciencia, ¿no? Porque incluso, pues ya pasando 1 o 2 años, aún así el ser humano no recuerda mucho de sus primeros años, ni siquiera cuando dio sus primeros pasos, ¿verdad? Entonces, y por muchas de las veces, pues ya vamos adquiriendo más conciencia, más experiencias a partir de los 3 años, 4 o 5 años. Y no sé si les ha pasado a ustedes que, por ejemplo, cuando ya tienen como una cierta edad para entender más las cosas buenas y malas, de pronto sus familiares les dicen, oye, yo me acuerdo que, esta es una anécdota mía, ¿no? Pero, oye, ¿sí te acuerdas cuando te tragaste un pañal? Yo le dije, no me acuerdo. Pues sí lo hiciste cuando tenías 2 años. Yo le dije, ay caramba, ¿cómo es eso? Ya ni me acuerdo. Uh-huh. Entonces, no, o sea, y es porque, no es que me acuerde, sino porque realmente a esa edad no está plena en su máxima capacidad la memoria, ¿no? Entonces, y pues sobre todo los hemisferios, el derecho y el izquierdo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí tendríamos que tener mucho cuidado porque pues ahora sí que cada afirmación que se haga de la filosofía de la mente pues tiene mucho peso. ¿Quieren continuar con
¿Es algo más que quieren decir o continuamos? Pues la señal. Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. Vale. Sigan. Básicamente lo que está haciendo Rigoberto es ese, como tú dijiste al principio, tratar de traer a Dallas a sus, digamos, zona de confort o a su campo de fuego, a su cancha, porque básicamente como ya trae todo, se podría decir premeditado, entonces sabe que va a ser más sencillo si lo trae a su cancha y ganarle ahí. Sí, se nota bastante. De hecho, lo que yo quería mencionar la vez pasada, que dije que se me había ido la idea, es que está comprometiendo a Dallas mucho con el materialismo. Y Dallas en ningún momento, en ningún momento de su exposición, ha dicho siquiera a qué postura filosófica suscribe. Entonces eso es algo que Rigoberto se lo está calzando a la fuerza para tener algo que atacar. Básicamente una falacia de hombre de paja. De hecho, yo también estoy de acuerdo con eso. De que Rigoberto sí se pasó por la santa. Bueno, se saltó olímpicamente esa cuestión, ¿no? ¿Cómo demuestras que el niño, bueno, el nacido tiene la conciencia, ¿no? Y bueno, y pues otra cuestión importante aquí, pues es que aquí se confirma una vez más de que Rigoberto Hidalgo, solamente memoriza discursos y no está preparado para este tipo de preguntas. Ahora no me quiero imaginar si algún día llegara a debatir con que a lo mejor no son ateos, que tú digas wow, es una mera hostia, ¿no? Pero por ejemplo personas como Aristarchus, o sea, no le va a ir nada bien, Entonces yo creo que aquí es sí. Para debatir con Aris, pero o sea, el todo parece ignorarlo, ¿no? O sea, como que lo hace como que no existe, pero a influencers como Dallas o Rosarín o gente, pues sí, que opina mal de la religión, pero que se nota que no son personas que se han datado antes de hacer sus críticas, pues a ellos sí que les presta bastante atención. Entonces, bueno, Jorge me dijo una vez que eran los managers los que le elegían los debates, pero qué curioso que siempre le eligen a personas que saben que van a salir muy mal paradas. Incluso Heredia ya había tenido un debate con Agustín Laje y lo dejó muy mal parado. Entonces, desde ese día, ya el tipo había quedado totalmente mal parado. Entonces, básicamente lo que llegó a hacer Rigoberto al debate con él, pues es a rematarlo, básicamente. Sí, exacto. Pero deja de eso. Oh, perdón. Hay un equipo detrás de Rigoberto que lo asesora, ¿no? Y prácticamente le dice con quién sí y con quién no. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no digo que Rigoberto tenga la intención de tener ese tipo de actitud por algo que dijo al privado, sino que es la gallina de huevos de oro de alguien. Prácticamente para mí es eso. Entonces tratan de cuidarlo, de que no se vea expuesto, ¿no? Porque Rigoberto genera ingresos. Ya tiene un libro que está a la venta, que muchas personas lo han comprado, hace conferencias, viaja por varios países, haciendo conferencias conservadoras o si no procristianas, etcétera. Entonces, de lo que genera ingresos. Entonces, es el equipo y todo el desarrollo que tiene el manager y todo eso, bueno, buscan cuidar su imagen, ¿no? Buscan que Rigoberto no sea expuesto y tampoco caiga su prestigio, entre comillas, porque para mí es el prestigio que maneja Rigoberto con el tipo de actitud que tiene. Para mí ya no tiene ningún tipo de valor en sí. Pero bueno, yo iba a comentar algo más. Yo quisiera responder un comentario. Permíteme un tantito, Vale. Con Rigoberto Hidalgo, precisamente de que él, con el doctor Heredia, te voy a ser sincero, creo que él, a pesar de que los dos
en sí no dieron un buen debate. El doctor Heredia es el que mejor respondía a la cuestión de por qué creemos. Ajá. Y eso sí, siendo sincero, la verdad, porque Rigoberto se fue por la tangente y como hizo lo mismo que aquí en Sí, este debate. ajá, exacto, eso iba a comentar, disculpa que te interrumpa. Sí, básicamente en el debate de Heredia era la pregunta ¿por qué creemos? Y el tipo se puso a demostrar la existencia de Dios. O sea, parece que siempre trata de llevar o sea, la argumentación por ese lado, aunque el tema de debate no tenga nada que ver. Si no, podemos ver incluso que estamos actualmente reaccionando, que básicamente el tema era aborto, pues y ya están hablando ya cuestiones que no tienen mucho que ver, ¿no? Sí, ¿no? Y que son de peso como la filosofía de la mente, la verdad. Y bueno, ya para terminar rápido, ¿no? Y pues la verdad aquí es donde, aunque ninguno de los dos ganó el debate con el doctor Heredia, por ejemplo, bueno, aunque tanto Rigoberto y el doctor Heredia no ganaron el debate como tal, el que trató de la mejor manera posible de responder a la cuestión fue el doctor Heredia, sin duda. Y otra cosa que también se me olvidó destacar es que con respecto a los managers de Rigoberto, ¿no? Y es que precisamente, no sé si vieron la parte final en donde se presenta Pedro Lara. Y Pedro Lara es un profesor de estudios bíblicos. Ajá, o sea, de ciencias bíblicas para que sea entendible. Y el doctor, ¿cómo se? Y bueno, este profesor confrontó a Rigoberto Hidalgo, le dijo que si él no sabía que, por ejemplo, el paso del politeísmo al monoteísmo del pueblo de Israel tuvo un proceso y Rigoberto se quedó callado. Ajá, no respondió para nada y el profesor Lara le explicó, ¿no? Cómo fue ese procedimiento de que ¿cómo se? Los, los israelíes, bueno, los hebreos o el pueblo de Israel, antiguamente hablando, no tenían creencias monolíticas o ¿cómo se? No tenían creencias en un Dios, ¿cómo se? Así, Monoteístas. sino que eran politeístas, enoteístas y pues posteriormente, o sea, hubo ese procedimiento. Y créeme que ahí Rigoberto por primera vez en todos los debates en los que ha estado él, se quedó callado, la verdad. Y ¿sabes quién tuvo que intervenir ahí? Carlos Duelos. En serio. Y solamente para defender a Rigoberto Hidalgo. Y eso es lo que también debería de ser un motivo de preocupación para él en especial, porque si no tienes en cuenta las ciencias bíblicas, que tampoco estoy diciendo que las ciencias bíblicas sean el santo grial, la verdad, pero mínimo debes de tener en cuenta esto, porque pues, como te digo, vas a debatir con personas que incluso puedan saber de estos temas. O sea, te digo, si hoy fue un Heredia o un Dallas, posiblemente mañana a lo mejor no llegue un Aristarchus, pero le llegue alguien con que le va a decir las cosas como son. Ajá, y le va a decir porque estás ignorando estas cuestiones, porque estás dejando a un lado la parte histórica crítica. Ajá. No sé qué piensan sobre esto, pero es que realmente eso es lo que he visto en Rigoberto Hidalgo, que sí se salta olímpicamente esas partes. Sí, concuerdo mucho. No, y aparte lo que dijo Jorge al principio también, de que peca mucho de mezclar conceptos, o sea, que no tienen, o sea, sí tienen que ver, pero no están relacionados entre sí. O sea, por ejemplo, toma cosas acá, como dijo, del teísmo neoclásico, del teísmo clásico, o sea, y trata de hacer un popurrí, digamos, de argumentos que bien a la gente le puede resultar, qué intelectual, o sea, y al decirlo con tecnicismo, pues sí podría persuadir a mucha gente de que está diciendo algo con sentido,
pero cuando uno tiene contacto realmente con lo que es el teísmo neoclásico, el teísmo clásico, pues uno se da cuenta de que hay claras diferencias